A ver, movimientos destacados, se cerró. En teoría habían dicho a las 7 de la noche ya se cierra todo. Parece que hubo chanchullo, les dieron hasta las 12, hasta la medianoche. Bueno, está bien, ya está. En pantalla. Le pidieron al árbitro 15 minutos más. La tolerancia, profe. Bueno, en pantalla algunos de los refuerzos, lo de Espinosa, Lima y Veiga con América, lo de Brian Gutiérrez, Cepu con Guadalajara, Antuna, Robert Morales, por mencionar algunos, en Pumas, lo de Córdoba, a ver si tiene un segundo aire, lo del Búfalo que deja al América para ir a los Tigres, lo de Yuca que va a los Rayados. A ver, Pietra, sí, de una con los que aparecen en pantalla, ¿cuál es el que más te ilusiona o el que más te gusta? Chivas, falta ahí Pérez, ¿no? Sí, falta Johnny Pérez. Sí. Chivas, definitivamente. ¿Es el que mejor se reforzó? A mí me parece que sí, te voy a decir porque te comentaba lo del América. No es que me preocupe, pero sí, yo vengo pensando que en el América les hace falta centrodelantero. Y trajeron otras posiciones, no trajeron centrodelantero, cosa que a mí me parece que el mejor refuerzo que en esta temporada puede tener el América es Henry Martín. Teniéndolo a tono, entonces ahí tiene delantero, si no, no hay. Bueno, está bien. ¿No? Tienes un punto. Antes de escuchar a Adri y a León, me permiten ir con León Lecanda para que nos amplíe la información. ¿Es tu programa? No, ojalá fuera mío, pero no, de todos nosotros. Vamos contigo, León Lecanda, para que nos cuentes novedades en este, decía yo, reforzado plantel de las Águilas del América. Está preocupado Pietra, León, está preocupado porque cree que no se reforzó en la posición que más necesitaba el América. ¿Por qué, León? ¿Qué sabes? Bueno, debe estar preocupado porque seguramente América tendrá un mejor desempeño que el 2025. Jale 2 rayitas, León. Un poco inquieto a Pietra, porque en realidad llegaron jugadores que el entrenador pidió y creo que eso es lo más importante en cómo cambió la estrategia de refuerzos. América no solamente dejó de comprar futbolistas porque tanto Rafael Veiga como Vinicius Lima, como también el caso de Thiago Espinosa, llegan a préstamo con opción a compra, algunos de ellos incluso por objetivos deportivos, como el caso tanto de Veiga como Espinosa, una opción de compra obligatoria si cumplen un porcentaje de minutos, pero lo más importante es que tanto ellos como Dourado fueron jugadores que Andrés Jardine ya había visto y que tuvo muy específico decir, vamos por ellos. América podía haber ido por un 9, ¿cierto, Pietra? Y sí, seguramente en el verano lo traerá, pero ya teniendo a Henry Martín listo, a un Víctor Dávila que arrancó muy bien el año, y también las posibilidades de José La Pantera Zúñiga ahí, creo que América está cubierto, más allá de la salida de Rodrigo el Búfalo Aguirre. ¿Qué nos platicas de Thiago Espinosa, León, para ir conociendo a este futbolista? América no tenía un reemplazo de Cristian Borja en la lateral izquierda y era una de las prioridades de este equipo. Buscó laterales mexicanos, estaban muy caros y apostó por uno que ya tenía visto inteligencia deportiva, que es este chico del Racing Club de Montevideo. Una operación además económica, entre comillas, para los estándares actuales. América pagará menos de $100,000 por el préstamo de 11 meses y la opción de compra fijada por debajo del $1,500,000 hacia diciembre. Si cumple el 60% de los minutos jugados durante el año, será jugador de América de forma automática. De lo contrario, será opcional que el club haga válida o no esta cifra, ¿no?, para adquirirlo. Lo importante es que si Cristian Borja, porque eso me dicen las fuentes, que tiene algunos sondeos del fútbol del Medio Oriente, si saliera Cristian Borja después de la Copa del Mundo con Colombia, entonces América tiene cubierta esa posición a futuro, porque atrás de este chico de 21 años tiene a otro de 20, Franco Rosano, mexicano que está en el equipo sub-21. Haciendo un resumen, León, ¿cuáles son los futbolistas que trae América a préstamo con esa obligación de compra? Son 3. Rafael Veiga, él tiene que cumplir el 51% de los minutos, también es opcional, evidentemente esa es la transferencia más cara, es $1,500,000 que paga América al Club Palmeiras, más el salario del jugador y 6 millones si quiere ejercer la opción el 15 de diciembre. Las otras dos son lo de Vinicius Lima, ya lo contaba yo, viene del Fluminense, ese es un $150,000 a lo largo del año y menos de 2 millones al pago el 31 de diciembre, esa es opcional. Y la otra que también es por minutos, la acabo de contar, la que es de Thiago Espinosa. Las otras 3 transferencias sí fueron a compra. Rodrigo Dourado del Atlético de San Luis, son 3 brasileños entonces en este mercado, y los 2 mexicanos que son proyecto también a mediano y largo plazo, tanto Fernando Tapia, surgido de estas fuerzas básicas, como Aarón Mejía, que vino de los Xolos de Tijuana. León, el tema de Cendejas, ¿cómo está en cuanto a la lesión que sufrió? Afortunadamente bien, Adal, fue un tema de cansancio físico, no había jugado en toda la temporada y tuvo muy buenos minutos en la victoria sobre Rayados, no lo iban a arriesgar, porque además venía también de tener participación contra Olimpia en la victoria, así que está por completo. Lo que sí me dicen, Adal, hoy va a definir en el entrenamiento a las 4 en punto el técnico Andrés Jardine, pero puede hacer muchos movimientos pensando en que tiene ventaja 2-1 sobre Olimpia y que el sábado se juega el Clásico Nacional contra Chivas, donde ya veo ansioso a Pietra. Está ansioso. Mira cómo Pietra. estoy temblando. Está temblando, Pietra. ¿Algo más, mi Lion, del América? No, ansioso. Sí, 3 en punto la conferencia con Andrés Jardine, le preguntaremos sobre estas llegadas. Y solamente un detalle importante que agregar, Adal. En cuanto salió el director deportivo, Diego Ramírez, parece que todo el modelo de transferencias de América cambió. Otra vez eran compras, ahora son préstamos, ahora son jugadores que vienen de Sudamérica. El club no traía a nadie del mercado de Conmebol de forma directa desde Sebastián Cáceres en el año 2019. Y ahora llama la atención que sus últimas 3 incorporaciones son jugadores que vienen de Brasil y Uruguay. América, desde luego, tendrá que ponerlos a tono y empezar a utilizarlos
felicitarlos porque tienen los dos grandes objetivos, no solamente la Liga, sino la Conca Champions. Perfecto, León, felicitarte porque siempre en fútbol estufa es difícil, ¿no? Que si se concreta el humo, que se haga y siempre León estuvo ahí al pendiente con todos los refuerzos del América. León, gracias, fuerte abrazo, estamos pendientes. Saludos. Sí, salvo tu mejor opinión, creo que es un buen trabajo por parte de la gestión deportiva del América. Tarde, pero al final cuando uno ve lo que se fue y lo que llegó, a priori parece que es bueno. Diciendo que lo de Diego no era bueno. Eso es lo que iba a decir. Diego Ramírez. No, más bien. Pues no. es que con él no llegaban y sin él ya llegaron. Es que no es que sea bueno o malo. No es que sea bueno o malo, es otra visión, otra perspectiva. Si en ocasiones, o más bien, no sé en ocasiones, si con Diego Ramírez, bajo esa gestión, estaban buscando un mercado europeo, otro tipo de perfil, ahora es otro distinto. No es que sea malo ni bueno, porque en su momento dio frutos, ¿no? No decíamos con el tricampeonato y todo lo que se hizo en este grupo. Entonces, a partir de esta, digamos, premisa que dices, en el sentido de que ahora sí le va bien, no. Ahora es otra perspectiva que están apostando a que le vaya bien. Es decir, la afición de la América no estaba contenta con la directiva. Porque con los refuerzos que habían llegado. Porque con en los que no habían llegado. 2025 no dio frutos como estaban acostumbrados anteriormente. Por ende, buscas otra perspectiva, que es esta, no es que sea buena o mala. Estoy viendo el trabajo en los últimos. Yo hablo ahorita en este mercado de pero- invierno nada pero yo- más. Pero es yo un buen pregunto, trabajo de América. ¿Diego Ramírez no estaba también con el tricampeonato? Sí, sí estaba. Sí. Entonces sí rindió frutos. Lo que pasa es que ya vieron ya tenían otra visión, porque digamos que los últimos actuales, estos que ya se fueron, no funcionaron. pero no hubo. El que se fue importantísimo y ya es titular, por lo menos el último partido allá en Betis, es Álvaro Fidalgo. Los demás, Pero es caso no pasa distinto. nada. Esa es otra cosa. Es un proceso que se consolidó. Exactamente, pero la realidad es que la directiva del América sí lleva ya algunas temporadas trabajando bien, incluido Diego Ramírez. Ahora ya no funcionaba, entonces es un equipo, si no me funciona un año, a moverle y hablar. también Pero hay no que haya sido un fracaso, ¿no? Los jugadores que llegaron, jugadores con nombre, ¿no? Además, ¿no? El que no hayan funcionado o de alguna otra forma en la parte de acoplamiento, pues ya no era un poco culpa de Diego. Monty Rosso, con nombre, buen jugador, pero nada. Lo de Maximán, buen jugador, con nombre, por una u otra cosa, no se puede adaptar y chao. Bueno, son de los riesgos que se toman siempre en un equipo cuando No estoy de contratas a acuerdo alguien, con lo que estás diciendo. ¿Cómo? Perdóname. Pero es muy claro. Entonces, ¿cómo? Cuando, y ustedes lo saben mejor que yo, cuando una directiva busca a un futbolista, tiene que contemplar todo. Yo ya escucho reportes. ser humano. Sí, no. Espera hacia dónde Todo voy. puede pasar. Espera hacia dónde voy. Yo ahora ya escucho reportes o voces que le pegan a Maximán diciendo es que se la pasaba en la pizzería, es que era muy agrandado con los compañeros, es que, bueno, son las voces, no lo he dicho yo eso, decir, son las voces que se han escuchado. Es que ya no se llevaba bien con los compañeros, quería un trato preferencial, era un agrandado. Todo eso también lo tiene que calcular la directiva. Todo eso también lo tiene que... Entonces, cuando me dicen, no está en las manos de la directiva que rinda, ok, pero sí está en las manos de la directiva estudiar cómo es, cómo come, cómo se porta en su familia, cómo es con sus amigos, qué opinan su entorno de él, cómo es como persona, como ser humano, como individuo. Si tiene todo, tienes que estudiar todo. Por ¿Cómo es con la pelota? estas dos contrataciones, o por Maximán o por Del Rosso, entonces vamos a decir que la gestión de Diego fue mala. ¿Te gustó Violante como refuerzo de la América? Es un chavo que tiene futuro. no mal. ¿Alexis Gutiérrez como futbolista de la América? Momento, sí, No, Cruz por Azul. favor, estamos hablando de futbolistas para Pero la América. Adal, si dentro de 12, que además incluyes el tricampeonato, te fallaron 2 y otros 2 medio te han funcionado, tampoco es que hayas hecho un mal trabajo. Inteligencia deportiva también puede fallar. El caso de San Maximán, yo por eso lo decía desde el principio, el superhéroe, sabíamos lo que iba a pasar con él, a ellos les falló, Mourinho lo dijo en su momento, el problema no era como jugador de fútbol, su problema es que es flojo y es conflictivo. Y eso lo dijo Mourinho, pero te puede fallar alguno, ¿no? Sin duda, vamos a agregar algo más. En las direcciones deportivas, tú tienes opción A, opción B y opción C. ¿De acuerdo? En ocasiones no funciona la opción A y te vas con la B. En el caso, por ejemplo, ahorita puntual, con lo de Diego Espinosa y con lo de Juan Manuel Sanabria. No sonaba para ese lateral izquierdo para el América, era un buen perfil. En ese trayecto para llegar a esa contratación no se da porque en ocasiones hay otras ofertas. Terminó él Pueden- diciendo que no, Sanabria dijo no. Al no voy. final, decide otro perfil y puede que funcione y puede que no, porque son seres humanos. Al final, eso es la gestión tan importante de un director deportivo. No solamente porque jueguen perfectamente y que el renombre resuene en la cancha. Sí, pero yo insisto, hoy más que nunca la gestión deportiva incluye muchas áreas, no solamente la deportiva. Y América había dejado, en los mercados anteriores había dejado de fichar bien, con buen ojo. Y en este, cuando parecía que la tarea estaba perdida, de repente se pusieron las pilas y para mí estos son muy vamos a buenos decir una refuerzos. cosa. Para La mí misma- se armó muy bien al final. La el América. misma dirección deportiva y la misma inteligencia que tiene Chivas en este momento la tenía hace 2 años. No. No, es que no estaba Los Javier españoles Díaz. que dejaron un desastre. Pues tendrá como un año. Sí, es un año, ¿no? Un poquito más. Un año, un mes, 2 ¿Y meses. sí sabes qué hace Javier Mier? Dime. Se entrevista con los papás de los futbolistas. No, por eso. El torneo antepasado, cuando él llegó, todos sus refuerzos fueron buenos. ¿De Chivas? Sí. Todos. El torneo pasado Todos. sí. Hace un año.
Así, el torneo pasado son 6 meses. Con la llegada de Milito. Todos fueron titulares. Campillo, Richie Ledesma, Efra Álvarez. Bueno, atrás del El Cotorro. Todavía atrás de Todos. esa inercia positiva que empezaron a levantar. Más atrás, a lo que se refiere Jared. No, No eran antes buenos. no hicieron un- Pero ¿sabes por qué no? Porque no había una estructura para que ellos fueran El torneo especializados. pasado. Llegó hace un año, hace 2 torneos. Oye, yo lo que sí insisto del América, está ese detalle del delantero. Sí está el detalle del delantero, porque dice León Lecanda, Dávila lo han esperado quién sabe cuánto tiempo y no ha funcionado. Y la Pantera lo llevaron como goleador, fue líder de goleo de la liga y tampoco ha funcionado. Yo por eso digo, el refuerzo, si es que de alguna manera se puede hablar así, es Henry Martín estando al 100%. Él sí, y si Dios no lo quiera, se vuelve a lesionar, tienen un delantero así, de élite en el América. Mira la Debieron ofensiva de traerlo. América, sustentando lo que dice Pietra. Mira cómo van. Recae toda esa Pues ofensiva. mira, A ver, yo quiero te digo- hacer una pregunta. ¿Y esos números fríos, porque ahí están, en un solo hombre que se apunta en una estructura 4-2-3-1, 4-3-3? Entiendo cuando es el espíritu competitivo y Karen no me va a dejar mentir. Cuando eres delantero, tú te levantas y el equipo al hombro. Pero también depende de quién te dé balones, quién te dé la estructura de la media cancha, quién sea ofensivo y vertical, cómo juega la estructura de manera Estoy general. totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si no es en el caso de Jared, Pony era su socio y le servía cualquier cantidad de goles. Una pregunta. Cuando había sequía de goles, Pero era todo el equipo que ¿le funcionaba. reclamaban al Pony o te reclamaban a ti cuando había sequía de goles? En la prensa. Ah, ya. Gracias. Ya. Les falta centro delantero. Les falta uno. A Martín. Me Sí, costó y trabajo, después de él. pero te llevé a donde quería. Pausa y hablamos de las Chivas. Es semana de clásico. ¿Cómo está la enfermería en Guadalajara? Club América. Hacemos pausas. Esto causa máxima. Jared duró poco tiempo en el conjunto del América. Fue una llamarada de petate. Parecía que este hombre tribunero, explosivo, de ritmo cambiante iba a hacer algo importante, pero se quedó en veremos. Llegó con bombos y platillos. No estaba diciendo que era uno de los mejores fichajes que ha llegado a la liga. Y sí, es un jugador que tiene cosas diferentes, interesantes, pero desafortunadamente, no pudo encajar en el equipo. No fue constante, no fue, diferencial y tuvo algunos destellos simplemente. Pero no pasó más. De acuerdo. Sí, al principio parecía que podía ser un jugador muy importante, sobre todo por el lado izquierdo, pero es una parcela que tiene Brian Rodríguez. Esto decía con respecto a comentarios racistas en contra de sus hijos, pero no sé hasta qué punto utilizó esta reprobable situación para acelerar su salida del conjunto del América y así se despidió. Gracias desde el fondo de mi corazón al Club América. Nunca olvidaré todo lo que has hecho por mí. Decidí volver a casa. Dice San Maxi que se quiere reenfocar en lo que realmente es importante para él y para su familia. Pero ya lo comentaba también Héctor al principio, que no es un jugador que eche raíces, sino que se va rápido. De los clubes en los que militó Newcastle, no, cuando sí tuvo 2 o 3 años muy buenos en la Liga Premier en su etapa prime. Pero sí es un jugador del que de una u otra manera venía con esos cuestionamientos por la etapa en el Fenerbahce, con José Mourinho, porque tuvo incluso un intercambio público. O sea, dijo abiertamente, tiene sobrepeso, no quiere subir ni las escaleras, entrena, no tiene buena actitud. Y el jugador de repente dijo en su derecho de réplica, a ver, no, más bien aquí yo tenía un tema de una lesión y me quisieron suministrar un medicamento y unas inyecciones que yo lo quise y a partir de esa pelea con el cuerpo médico del Fenerbahce me borraron por completo. Equipo previo. Y bueno, él venía de allí porque Fenerbahce, cuando ya Mourinho les dice saben que yo ya no cuento lo que el señor lo mandan a préstamo a la Lali, que en su momento la Lali, aunque son del mismo grupo, había pagado 30 millones de euros al Newcastle. Entonces estaba muy rara o enredada la historia, pero llega y como un auténtico ídolo. Es una locura la llegada del 9 de agosto, el 9 de agosto. Nosotros revelamos la noticia el 1 de agosto en Breaking News aquí en ESPN. Y lo cierto es que llega y en 60 minutos marca 2 goles eso. Entonces todo mundo dijimos y los entrenamientos wow. Incluso en el mismo nido decían wow, es un jugador diferente. Como dices, no demostraba potencia, no bajó de peso muy rápido en goles, claro, tenía hasta 10 física corpulencia y de repente bajó muy rápido, se puso a tono, etcétera, pero Beto todo eso se fue muy rápido. De acuerdo, muy rápido. Así es, no llegó ni a los 6 meses ni a los 6 meses. Termina siendo un petardo para acabar pronto. Y vamos a retomar el tema de Fidalgo y de Ide Lázaro. De Fidalgo, que es así, duele para los americanistas que están con huella. Uno de los que se fue, Fidalgo, claro, de acuerdo. Para recordar, para preguntarles si ustedes pondrían entre los más importantes ídolos de la América en su historia. A Fidalgo yo no lo pongo entre los 5 primeros, pero no sé qué piensen ustedes. Híjole, no entre los primeros 5 no, yo tampoco. No, es que hay una situación con Fidalgo. No aparecía tanto fuera. O sea, no daba de qué hablar fuera. Y hay veces que muchos engrandecen todavía más su juego o su nombre por lo que son fuera. Él era alguien que cumplía en la cancha y no daba de qué hablar. Fuera, ni en declaraciones ni en situaciones, demasiado bien portado para ser ídolo.
ídolo. La verdad es que mira, yo pongo primero a jugadores como Borja, como Cuauhtémoc Blanco, como Reynoso, como Tena, como Celada. Es que mira, yo ando en el top 5 por encima de en el top 5. No puedes dejar fuera a Carlos Reynoso, no puedes dejar fuera a Antonio Carranza. Borja, vámonos, vamos más atrás. No, Borja, Carlos Reynoso, Borja, yo digo si te acuerdas de Borja, tiempos de Carlos Santos. No puedes dejar fuera tampoco en esa lista a Cristóbal Ortega. Indudablemente Cristóbal fue un ídolo del América y tampoco a Cuauhtémoc o a Sague o no, claro, incluso antes a peor, Russo y Antonio Carlos Santos nos faltaría ahí más. Hay más que a Celada. No, mira, yo pongo entonces a Blanco, a Borja, a Reynoso, a Tena y a Celada por encima de los demás. A ver tú, Héctor, no, yo. Primer lugar Reynoso para ver máximo ídolo del América Reynoso, el mejor jugador que ha tenido en la historia del América para mí, bueno, para mi gusto no ídolo. Borja Rojas, ídolo, Antonio Tobal Ortega no lo pones ni siquiera. Yo creo que Cuauhtémoc caminar por el blanco ídolo del América. Claro, yo pondría también a Sague, o sea que no se me puede escapar de ahí. Y así lo dejamos con Antonio. Carlos A, está muy difícil. Yo le hago caso a Leto, a Jared. Caray, Héctor sabe, estamos sincronizados. Sabe la historia de América y la verdad que sí. Tú, León, pero yo te voy a ayudar con el 6 al 10. Te voy a ayudar. Del 6 al 10. Cristóbal Ortega, Alfredo Tena o Tena está muy por encima del 6. Sí, por eso te digo. Pero ustedes ya eligieron Celada en el 8 también, claro. Y a ver, quiero ver quiénes más son las alternativas. Hidalgo, el rombo de Muñoz y Muñoz crearon el gol histórico que iba a ser. ¿Ejerciste entre los 5 mejores goles? Yo pondría a Henry, pero ¿y los 10 del América? No, creo que ahorita sí. Beto América, o sea, no de los más importantes. Pues es que también está la era Guillermo Ochoa, León. Yo creo que Ochoa muy poco con el América. Yo creo que realmente hizo muy poco. En América sí jugó mucho en Europa. Es de fuerzas básicas del América y será recordado, pero creo que dentro del América no dejó la ni una cosa son los logros, los blasones, la trascendencia y otra la idolatría, pero es que despierta en la gente. Sí, bueno, muchos de ellos no despertaban eso en la gente, la verdad. Cristóbal no, pero que tú haces que más títulos ha ganado con el América del América. Ahí no están poniendo a Chava Cabañas, a Chucho Benítez no. Hidalgo, Fidalgo ahí está. Mira algo ahí está Solar, queriéndose colar. Eso no sé. Fidalgo duró 9 torneos, el ruso, sobre los que duró muy poco, pero muy buen jugador el jugador. Y luego está la era amateur, no la era previa, en donde América construyó su historia. Y ahí sí los historiadores nos van a decir, oye, sí, donde dejas a todos estos jugadores del Garza Gutiérrez. Tienes el récord claro. O sea, Gómez a Cuenca a saquear. Lindo, jugadores ya más enteros. Pero bueno, interesante, porque la idolatría es de muy pocos. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. El día y la noche para el América este fin de semana. ¿Cómo están? Bienvenidos. Arrancamos semana, arrancamos mes de febrero igualmente y aquí estamos ya en equipo. El equipo por fin ganó. El América hizo sus 2 primeros goles del torneo 305 minutos después de arrancado el campeonato. El golazo de Brian Rodríguez significó el primero para el equipo de Andrés Jardine. Ganó sí contra Necaxa, que terminó el primer tiempo con 10, pero perdió una pieza sobre todo fundamental en esta etapa ganadora del americanismo. Álvaro Fidalgo no es más futbolista de las Águilas y junto a él se va también un futbolista en deuda a la máxima que deja igualmente el club es Andrés Jardine. Después del resultado y de todas las noticias que rodearon a su equipo, que sabíamos que no sería fácil. Necaxa tiene esta muy bien trabajado nada. Martín Marín está hasta de parabense segundo a segundo equipo que te haga y ya demostró su capacidad de organizar un equipo en muy poco tiempo. Entonces creo que Necaxa va a ser de estos equipos que no va a ser vencida fácilmente, pero un saldo muy positivo. Era muy importante vencer otra vez en Sensó, Fribourg y una sensación de que como hablé en la entrevista pasada que vamos a encontrar el camino una vez más de esta consistencia, de esta solidez como equipo y nos acercaremos los objetivos que tenemos. Para compensar las bajas, el América fue al mercado y trajo a Rafael Vega. Le costó mucho trabajo cerrar lo del brasileño porque no tenía plazas disponibles de no formados en México. Ahora hasta le sobran al conjunto de Coapa. El brasileño aterrizó y de inmediato al estadio para ser testigo en primera persona de la primera victoria de su nuevo equipo. Ahora Jardine, sobre esta incorporación que hace su equipo. Allá está Vega, que hay que hablar también de este jugador. Es jugador muy importante en un sueño antiguo que yo tenía de traerlo desde que se fue Diego Valdés de él. Un día con esta jerarquía quiso venir, quiso estar aquí, se enteró de lo que es América, de lo que es este grupo de nuestros objetivos. Tiene mucha hambre de triunfar, de buscar títulos. Entonces tiene todo que ver con nuestro momento y estoy de verdad muy feliz con su llegada, porque creo que vamos volverá a tener un día de estos con mucha jerarquía y aquí me acostumbré a ver equipos que piensan grande teniendo jugadores de este nivel y va a suplir este espacio que teníamos desde que Valdés se fue. No. Habían pasado varias ventanas de mercado sin que la directiva del América le trajera su técnico al futbolista tal cual que él pedía y ahora parece que se lo cumplen. Esa parte del día, la llegada de Vega y el resultado contra Necaxa, pero llegó también en el mismo fin de semana, es más, en el mismo día, la noche para el equipo. Álvaro Fidalgo se convirtió en estos últimos años en una pieza clave, tal vez la más importante desde que lo trajeron al club Santiago Solari de la mano del español. El América primero jugó muy bien y luego lo ganó 3 títulos consecutivos. Además de su salida, se da la de máxima en medio de muchos rumores de algunos incluso roces con el técnico americanista, pero es un tema personal. ¿Tiene realmente oferta
ofertas a la mesa. Tiene ya demostró más de una vez que tiene este sueño de jugar en Europa, sobre todo en España, que en su país de origen, donde creció, donde vivió. Entonces tiene que respetar este sueño que tiene. Obviamente es un jugador aquí referente, va a ser para siempre, imagino, recordado por todos. No, pero hay que respetar este momento. Es muy del entonces. Son decisiones de vida no simples. Por eso lo sacamos del partido, para que él tenga toda la tranquilidad para tomar la mejor decisión posible. Lamentamos que no conseguimos de alguna forma hacerle adaptarse. Hace parte así cuando el club va por fichajes de este nivel puede pasar. Sabíamos que existía este riesgo de corazón. Torcemos el también y encontré lo más rápido la felicidad que encontré en un club para poder disfrutar de jugar, que es una vez más es un gran jugador y nosotros tenemos que tratar de alguna forma de reemplazarlo. Tenemos un poco más de una semana para hacerlo y ya estamos trabajando en esto. De manera distinta a Fidalgo, con la labor más que cumplida para ser futbolista del Betis Máxima con un montón de dudas y de cuestionamientos para ir al fútbol de su país. Así arrancamos el tema América con Roberto Gómez Junco, con Ricardo Peláez, con Paco Gabriel. No sé qué fue más importante este fin de semana. Roberto, las buenas o las malas para el América. ¿Cómo andas? Muy bien, buenas tardes. Sí hay un contraste ahí muy marcado porque encuentran el gol finalmente. Después de esos 306 minutos sin anotar, empiezan a funcionar un poquito mejor. Pero estas 3 salidas, sobre todo una de ellas no, porque son casos para mí muy distintos. Aguirre, que no rindió en términos generales al máximo, aunque fue destellos, y Fidalgo, que fue una pieza importantísima durante 9 torneos para el América. Sin duda, un futbolista que deja una huella que va a ser muy difícil de sustituir. Ricardo, porque Fidalgo puede ser. Si tomamos en cuenta desde la época de Solari, La Ventana y la de Jardine en todo ese periodo, tal vez el futbolista más importante de ese América, y así será recordado aquel tricampeonato donde jugaba Fidalgo. Así se dirá cuando pasen los años. Buenas tardes a todos. Lo cierto es que ya América necesitaba una noticia que viniera de dentro de la cancha y no tantos. Problemas. En diferentes niveles no se fue un directivo. Ahora parece ser que se va la visita del técnico y jugadores importantes, muchos en cantidad y calidad, pero por supuesto que no se pueden comparar. Cada una tiene su espacio. Lo de Fidalgo desde que llegó y luego le dan el número 8 de una leyenda como lo fue Carlos Reynoso y parecería que le quedaría grande y después entrega 3 títulos: congruencia, decencia, un verso de verdad. Cada vez que abría la boca decía contenido importante de su equipo y de los rivales de los partidos que enfrentaban un futbolista ejemplar que sin duda deja las puertas abiertas para la selección nacional. Nada tiene que ver una cosa con otra. Yo creo que sigue siendo opción para la selección. Qué bueno que lo especificas. Fidalgo va a viajar hasta el día de mañana. Mañana exactamente se cumplen los 5 años que por ley se piden que pase un naturalizado en México, en el país del que se naturalice, en este caso Fidalgo de México, para poder ser después, continuando con ciertos trámites ya solamente deportivos, elegible en su selección. Fidalgo lo cumplirá, así que podría ser seleccionable para Javier Aguirre desde el Betis. Paco, lo que no es normal es que pasen tantas cosas en América en un lapso tan reducido de ellas, ¿no? Eso fue muy atípico de América. Buenas tardes. Para mí tenían que pasar y desde que se presenta el dueño del equipo y digamos el líder de este equipo, el señor Azcárraga, en las instalaciones es una sacudida importante. Hace acto de presencia y él entiende de que se trata esto como también es el manejo de una empresa, ¿no? Y hace lo correcto. Toca jugadores, toca cuerpo técnico y toca directivos. Y manda el mensaje de que señores, aquí no